Recuerde que estamos siguiendo las huellas del Maestro y hoy vamos a hablar cómo ser libres de la religión. Cómo ser libres de la religión. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos. Si alguien ve por ahí mis gafas, se las recomiendo. No sé, me las quité, pero no sé dónde las dejé. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor Dios, pedimos que una vez más hables. Dile: Señor, háblame. Por favor, habla, Señor, a nuestras vidas. Glorifícate, Dios. Que la palabra sea palabra de Dios y no de hombre, Señor. Venimos a escucharte a ti. Así que, por favor, que tu voz retumbe en lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días vimos la confrontación entre la fe y la religión, ¿no? La fe pone sus argumentos, la religión pone sus argumentos y juntas están chocando. Aunque son muy cercanas, ¿no? Son primas hermanas, pero viven continuamente en riña. Dijimos que la fe, sin lugar a dudas, nos acerca a Dios. Muchas gracias. Qué bueno. Dijimos que yo las dejo allá repasando la Biblia. Es que uno que ama. Entonces, dijimos que la fe nos acerca a Dios, y la religión, ¿qué hace? Nos hace creer que estamos cerca de Dios, pero finalmente nos vive apartando de Dios. La fe es la que nos lleva a ser salvos. Por fe somos salvos, ¿cierto? Somos salvos por fe. La religión nos condena porque no somos capaces de creer en un Dios bueno, perdonador, misericordioso. Por el contrario, la religión nos hace ver a un Dios que, aunque decimos que es bueno, misericordioso, nos hace ver a un Dios castigador, a un Dios que donde fallemos, ahí nos tiene. Entonces, necesitamos sacar eso. Lo que no sirve hay que sacarlo. Y si no sirve, hay que erradicarlo de nuestro ser. Esa es la religión. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos a unos personajes bien especiales. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Entonces, ellos están ayunando. Ellos decidieron hacer un ayuno. ¿Por qué causa? No sé, pero decidieron hacer un ayuno. Y cuando llegan y encuentran a los discípulos del Señor, dice: ay, pero nosotros sí ayunamos. ¿Y ha encontrado eso en la iglesia? No. Nosotros sí ayunamos y ese no ayuna, ¿no? Nosotros sí, y vea entonces por qué estos no ayunan, y están cuestionándole cosas al Señor. ¿Por qué si nosotros ayunamos, tus discípulos no ayunan? ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor se pone a explicarles y les dice: bueno, el asunto es, ¿qué es lo que pasa? Tanto los discípulos de Juan como los fariseos habían sido enseñados en la palabra, pero habían aprendido mucho más que la palabra. Habían aprendido los preceptos de los hombres, porque los hombres somos buenos ¿para qué? Para tomar la palabra y colocarle cositas. Hacemos interpretaciones a nuestro acomodo, a nuestras formas de la palabra del Señor, y queremos que de alguna manera no solamente nos den la razón, sino que todo el mundo haga lo que nosotros creemos que está escrito. Eso se llama religión. Entonces, la religión empieza a tomar ocasión de tal manera que lo que está haciendo alguien lo termina haciendo todo el mundo. A través de la religión se han hecho cantidad de cosas. ¿Alguien recuerda? Mire, estuve en el descanso y olvidé investigarlo. Hubo un pastor para el siglo pasado, el siglo XX, que llevó a una cantidad de personas a suicidarse. Eso fue aquí en Guinea, ¿fue? Lo llevó a suicidarse. Además que la mayoría de mujeres jóvenes y bonitas eran sus esclavas sexuales. No hablaba sino del apocalipsis. ¿Cómo lo hizo? Con la religión. Con la religión. Con la religión se han hecho todo tipo de situaciones. Con la religión se hacen ricos los hombres. ¿Sabía usted? Con la religión, hermanos, se hacen todo tipo de situaciones. El problema es ese, que nosotros
de alguna manera fuimos enseñados en una religión tradicional. ¿Cuántos estuvieron en la religión tradicional? ¿Y qué tan practicantes éramos? No lo sé. Yo era buen practicante de la religión tradicional. Yo le estaba diciendo a alguien, así estuviera en Guayabado, me levantaba y me iba a misa. Sí, ahí está mi esposa que sabe que yo iba a la misa. Eso sí, salía de la misa y tocaba echarme una paldeza en Guayabe. Sí, no, sí, yo entraba a las 10 de la noche, pero entraba. Pero iba a misa, ¿cierto? Y hacíamos cosas, ¿basados en qué? En parámetros religiosos. El asunto es que nosotros llegamos a Jesús y decimos, ahora somos libres, y cantamos libre, y bailamos y decimos que somos libres, que toda esa cosa, pero hemos adoptado otras formas religiosas. O sea, cambiamos de religión. O sea, no se ofenda cuando a usted le dicen, ay, cambió de religión, porque la mayoría de veces sí es. ¿Cambiamos de qué? De religión. Y el Señor no quiere personas religiosas. El Señor quiere hombres, mujeres que dispongan su corazón para conocerlo a Él. El Señor quiere simplemente personas, seres humanos, que entiendan los preceptos que están ahí y se esfuercen por cumplirlos. Y que no anden mirando para un lado y para otro, porque la Escritura nos dice que antes de estar mirando debemos mirar ¿hacia dónde? Hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estos discípulos están ofendidos con el Señor. ¿Por qué? Porque han sido educados en la religión, han sido formados en la religión, y nosotros debemos esforzarnos por romper los conceptos religiosos que hay en nuestra vida. Y para poder, de alguna manera, romperlos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Ubicarlos para poder sacarlos de nuestra vida. ¿Ayunar, malo o bueno? Bueno, algunos dicen malo, pero estos de alguna manera han tomado algo que dijo Dios y lo desvirtuaron. El Señor había dicho en Levítico que tocaba convocar ayuno, que debían afligir su cuerpo, el Señor había convocado ayuno. El asunto es que esta gente tomó el ayuno para muchas cosas, nada parecido a lo que vivimos ahora, ¿no? Ay, es que voy a empezar una empresa, voy a ayunar por la empresa. ¿Se ha escuchado eso? ¿Sí? Ay, es que voy a ayunar a ver si el hijo se convierte. Qué bueno. Y empieza a ayunar por una cosa, ayunar por otra. Sí, así hacía la gente. Ayunaba por una cantidad de cosas. Al punto tal de que se había desvirtuado la realidad del ayuno. Miren lo que dice Zacarías. A ver, en la Biblia de papel esta mañana veía más de uno, y esas Biblias de esta mañana no traían Zacarías, muy pocas. Espero que por la gracia y la misericordia de Dios su Biblia traiga Zacarías. Le voy a dar una pista, Antiguo Testamento. Está en la Biblia. A ver, Carlitos, Zacarías, atrasito de Mateo. ¿Ya lo encontró? ¿Encontraron Zacarías? El hermano así como ese evangélico, esos de hueso colorado y todo eso, de una, Zacarías. De batallas bíblicas, ¿no? Si estuve en batallas bíblicas, que la batalla bíblica, ¿y dónde está? Le enseñaban a uno, ahora ni siquiera no sabemos los libros de la Biblia, porque ahora no es sino sacar el celular y ¡pum! Póngale el dedo. Pero antes tocaba saber los libros de la Biblia y todo. Bueno, Zacarías, ¿qué dice Zacarías 7:4? Por favor, léalo conmigo. Vino pues a mi palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis. Esto no ayunaban solamente. ¿Estos qué hacían cuando ayunaban? Lloraban. Quiero que se lo imagine allá ayunando y llorando. ¿Qué hubiera pensado usted de ellos? Ay, qué bonito cristiano. Ay, véalo, tan entregado el hermano, tan entregada la hermana. Bueno, pero está hablando el Señor, no estoy hablando yo, no es una crítica de Miguel. Cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70, ¿cuánto llevaban ayunando? 70 años, wow, esos sí son cristianos, 70 años ayunando, 70 años pegados ahí. Y pregunta el Señor: ¿habéis ayunado para mí? ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes hacen sus ayunos para ustedes, para sus cosas. Ustedes hacen sus ayunos
según sus necesidades, según lo que ustedes piensan. Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Básicamente el Señor está criticando el ayuno en la palabra. Dice, porque ustedes no han seguido los preceptos estipulados ahí, sino que han argumentado sus cosas para ayunar, para poner cosas, para quitar cosas. En Isaías capítulo 58, porque usted está diciendo, ay pastor, usted se contradice porque dice que no ayunen y después dice que hay un ayuno para final de año, entonces decídase a ver qué es lo que quiere. Ya. El ayuno es, según Isaías 58, para purificarnos nosotros. El ayuno es para buscar libertad. El ayuno es para encontrarnos con Dios. El ayuno es para quitar cargas de opresión, ¿sí? Para fluir en amor y misericordia hacia las demás personas, no para buscar cosas. Y alguien dice, pero yo ayuné y me trajeron una respuesta. Claro, porque si usted se quita ese yugo satánico, pues se abren los cielos y vienen respuestas sobre su vida. Pero así como el ayuno, hay una gran cantidad de cosas, hermano, que nosotros hacemos convencidos de que Dios está en los cielos diciendo, ay, véalo tan piadoso, véala tan hermosa. Y Dios no está agradándose en eso, porque son parámetros, ¿qué? Religiosos. ¿Debemos ayunar? Claro, debemos ayunar, pero es cuando ayunamos, ¿sabe por qué? Porque hay una necesidad en nuestro corazón. Porque hay en nosotros un deseo por agradar a Dios, por cambiar, por ser diferentes, por ser personas conforme Él quiere que nosotros seamos. No ayunamos para agradar a los hombres, no ayunamos para que las demás personas nos vean, no ayunamos para presumir, no hacemos las cosas para los demás, porque cuando usted hace las cosas para los demás, simplemente sabe que está haciendo, consiguiendo el reconocimiento de las personas, pero no el agrado de Dios. Entonces, lo que dice Mateo capítulo 5 y capítulo 6 es que cuando usted ora y levanta la voz y se escandaliza, todo el mundo dice, ay, ve al hermanito tan piadoso, ve a la hermanita tan bonita, pero está diciendo, ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El reconocimiento de los hombres. Pero es religión. Y como es religión, tiene la desaprobación de Dios. ¿Pero por qué el Señor no? Porque usted, hermano, está viviendo bajo parámetros religiosos. Le decía, nosotros somos religiosos a la manera que queremos ser, porque ni siquiera vivimos la religión como el religioso la debe llevar, sino según nuestro acomodo. ¿Cuántos, ya los dije, ¿no? ¿Cuántos iban a misa? ¿Ya les hice levantar la mano? Otra vez para condenarlos, perdón, para señalarlos. Eso. Entonces llegaba usted a misa y ¿qué hacía? ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron entrenados por las campanas? La primera, ya, pure. La segunda, a la tercera ya estábamos todos en la iglesia o no. ¿Sí? Voy a colocar campanas aquí. Sí, porque en la religión cumplíamos, pero en la iglesia cristiana llegamos a la hora que queremos. ¿Cierto? Y además llegábamos y no hablábamos nada dentro de la iglesia, sino sentaditos juiciosos. Y a mí me enseñaron que si volteaba uno a mirar atrás iba para el infierno. Entonces, aquí llega uno, se va para el baño, entra, sale, sí o no, de todo. Entonces, finalmente, ¿cumplimos con la religión como nosotros queremos cumplir, como nosotros creemos que se debe hacer? Ni siquiera los parámetros religiosos que deben haber. Otro religioso dice, llegó temprano a la iglesia, por lo menos por religión. Pero no, nosotros somos libres porque Cristo nos hizo libres. Sí, pero Pablo dice que no puedes tomar tu libertad como un asunto de libertinaje. Que hay parámetros establecidos por la palabra del Señor, y cuando tú decides cumplir los parámetros de la palabra del Señor, ¿sabe qué estás haciendo? Estás desechando la religión para obedecer al precepto de Dios y vivir en comunión con Dios. Entonces, lo que ellos están criticando, lo que ellos están diciendo lo que Dios está criticando es las formas y las maneras que tomamos los hombres para acercarnos a Él, que no tienen nada que ver con lo que Dios pretende de nosotros. Si a usted le parece duro, por favor vaya a Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Está hablando el Señor Jesús, no se vaya a ofender conmigo, por favor. Está hablando el Señor Jesús, puede leer el contexto en la casa. Entonces quiero empezar leyendo diciendo, ¡hipócritas!
Ay, no, le puse mucho énfasis, perdón, y me emocioné en la lectura, disculpe, y que me pasan unas cosas a mí. Usted sabrá comprender que soy humano. Hipócritas, ¿son más bonito así? Dice el Señor, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿sabe qué está diciendo? Son buenos para hablar. O sea, para presumir, no hay quien les gane. Ay, sí, gloria a Dios, hermanita, aleluya, qué bendición que haya venido. Ay, sí, hay que hacer, mucha bla, 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 pero dice, en el corazón no hay nada, no hay fe, no hay cimiento, no hay doctrina. Son parlanchines vacíos que no están realmente agradando a Dios. Enseñan, no solamente practican eso, sino que lo enseñan como doctrina, o sea, lo vuelven una imposición. Y cuando se hace algo por imposición, no funciona. ¿A cuántos les gusta que les impongan cosas? Nada, ¿no? Esta mañana coloqué un ejemplo de esos que le duelen a uno, no sé si a usted le duela, ¿no? Que está uno por ahí sin plata y se levanta ese día la mujer por decir: vaya por el pan, muévese por el pan, y uno: ay, pero qué, ¿cuál pan? Y finalmente le toca a uno esculcarse donde no tiene para sacar para el pan, ¿no? Le tocó. ¿Fue porque qué? Igual se comió el pan, igual lo disfrutaron, pero le tocó. Otra cosa es cuando uno llega a la panadería así y dice: deme un pan de esos. No, la mujer no le tiene que decir nada: deme uno de esos y deme otro de esos. Y además quiero llevar salchicha, quiero llevar huevos, y se vuelve uno loco allá, ¿cierto? Entonces, ¿lo hizo por qué? Por convicción. ¿Cambia? Puede que sea el mismo pan, pero tiene un sentido totalmente diferente, porque ahora lo hace por agrado, por gusto, porque siente que debo hacerle. Entonces, cuando usted tiene que hacer algo en la iglesia, se llama religión. Es que usted tiene que diezmar y tiene que ofrendar. Perdió el año. Usted no tiene que diezmar. Usted no tiene que ofrendar. Usted da porque quiere dar. Usted ofrenda porque le parece, porque nace en su corazón que debe hacerlo. Pero cuando le dicen que tiene, eso se llama religión. Estamos enseñando doctrinas de hombres. Detrás de cualquier cosa podemos ir, pero no. Ay, pero pastor, la palabra dice. Sí, la palabra dice, pero usted es el que decide si se sujeta o no se sujeta. Si usted viene a la iglesia para agradarme a mí, usted perdió el año, hermano. Si usted está pensando que yo le voy a prohibir cosas, pues no, vino a la iglesia incorrecta. ¿Alguna vez le han dicho: ay, es que su pastor le prohibió? Sí, eso, écheme la culpa a mí. ¿Cuándo yo le he prohibido algo? ¿Cuándo yo le he dicho que no? Aún muchas veces, sabiendo que las cosas que se están haciendo no son correctas, prefiero orar que ponerme a esto, porque el día que usted termine convencido de que soy yo el que estoy pendiente de usted, usted simplemente se vuelve una persona que quiere agradar hombres, sino a Dios. Pero el día que usted conozca a Dios y sienta agradarlo desde su corazón, ese día usted se acercará a Él y tendrá una relación personal con Él. Estará desplazando la religión para entrar en algo que se llama intimidad con Dios, que es lo que busca el Señor. Pero a nosotros siempre nos imponen cosas. Yo les decía en la clase del jueves a las personas que estaban en la clase: qué feo cuando usted dice: yo tengo que servir. Si usted tiene, mejor no sirva, porque tiene, y ese tiene es una obligación. No, yo quiero servir porque amo servir, porque deseo hacer las cosas para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. No personas que anden con un yugo que esté constantemente generando presión. Es cuando la iglesia se vuelve una fatiga, es cuando la fe se vuelve una carga, es cuando realmente nosotros estamos de alguna manera imponiéndonos muchas veces nosotros mismos cargas que Dios no quiere que llevemos. Ay, pastor, pero el Señor dijo: lleva mi yugo. Eso es otra cosa. No, es otra cosa. No podemos permitir que la religión tome el lugar que le corresponde al Dios del cielo en nuestro corazón. Por eso el Señor dice: hipócritas. Así no es. Somos libres de la religión cuando nos interesamos por las Escrituras y le damos una interpretación correcta. Y la interpretación correcta no es la que dijo el pastor.
Pues yo trato de ser honesto. Pero es que usted tiene la Biblia, ¿por qué no la lee? ¿Por qué no toma apuntes? ¿Por qué no dice, a ver si lo que este hombre enseñó es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque somos perezosos. Porque a veces nos cuesta ir mucho más allá de lo que nos están enseñando. Y no puede ser así. Nosotros debemos tener constantemente ese deseo por la palabra, ese deseo por las cosas. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Ellos decían alguna cosa y la imponían. Hoy es día de descanso, nadie puede caminar más de 1 kilómetro. Y nadie podía caminar más de 1 kilómetro, porque era el sabbat. Eso no está en la ley. Y ellos argumentaban todo tipo de cosas y las imponían como si fueran el orden. ¿Por qué no se lavan tus discípulos las manos? ¿Dónde dice eso? Por higiene se puede hacer, pero no era una imposición. ¿Ah? Entonces, la verdadera fe rompe parámetros, rompe situaciones que van a incomodar a muchas personas. Lea conmigo en el capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Vaya conmigo al capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca una mano más bien, y le echaban para ver si, y le acechaban para ver si en el día de reposo él sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Vamos a la explicación. El día de reposo era el sábado, o es el sábado, no era el sábado. El día de reposo estipulado, ¿sabe cuándo es? El sábado, el sábado. Ese es el día de guardar, que si nosotros realmente podemos esforzarnos y guardar el sábado, no se imagina la bendición que es el sabbat. Pienso enseñar, no sé si este año o el año entrante, enseñar sobre el sabbat, sobre el día de reposo, es trascendental en la vida de fe. Pastor, ¿y por qué lo hacemos el domingo? Eso es una larga historia. Eso viene en un conflicto realmente de los antisemitas, de la Iglesia Católica. Decidieron erradicar el sábado como descanso y colocarlo como el día domingo. Pero el día de guardar es el sábado. Entonces van el sábado y los discípulos están recogiendo unas espigas y comiéndolas. Pero no, eso no se puede hacer, se escandalizan. ¿La religión qué hace? La religión nos escandaliza. Ay, pero mire, esa mujer está cantando en pantalón. Nos escandaliza. ¿Sí? ¿Alguna vez se ha sentido eso? Yo lo aprendí en una congregación donde estuve algún tiempo, ¿no? Entonces decían que si subía a barrer la tarima en pantalón, eso casi matan un día a una mujer porque estaba haciendo el aseo en pantalón en la tarima, y la mandaron delante de oración a que se pusiera una falda encima del pantalón y quedó santa, y todos quedamos tranquilos. Gloria al Señor por eso. No le estoy hablando mentiras, Dios sabe que es así. Mientras la pastora se subía con sus buenas cirugías y su ropa tallada en falda y listo, quedaba bien. Entonces eso es lo que marca la religión y nos escandaliza. Nos hace vivir criticando, mirando a ver qué hacen los demás. ¿Para qué? Para juzgarles, para caerles. Porque no nos atrevemos nosotros a cumplir todas las reglas impuestas por la religión, pero sí queremos que los demás las cumplan. La religión anda buscando a ver a quién mandar al infierno. Ese Ramiro, ya sé por qué es que le va así. Sí, eso hace la religión. La religión quiere agarrar a todo el mundo y mandarlo a la condenación. Mientras los preceptos de Dios buscan acercar a los hombres a Dios, no alejarlos, sino acercarlos. La religión la religión condena. El amor de Dios
salva. Entonces el Señor Jesús les da la explicación y les dice: ¿no saben ustedes lo que pasó con David el día de los panes de la proposición? Esos panes solamente los podían comer los sacerdotes, solamente los sacerdotes. No eran los panes que estaban puestos en el templo, por supuesto, los habían acabado de cambiar, pero igual esos panes solamente los podían comer los sacerdotes. Ahora llegó David, y David viene, que a ese tipo yo no lo hubiera dejado entrar al templo, viene en una rebelión contra el rey, es un rebelde. David es un rebelde y viene con otros rebeldes, y viene donde el sacerdote, y el sacerdote es tan concha que no tiene nada más que darle comer, y saca los panes de la proposición y se los da, y el Señor Jesús está avalando eso. Yo no entiendo por qué el Señor Jesús hace eso. ¿Y sabe qué está haciendo? Parece que está violentando algo escrito, pero entienda esto: la fe se mueve en el amor a Dios y en el amor hacia el prójimo. Y cuando la fe se mueve en el amor, los preceptos quedan atrás, porque siguen guardándose, pero siguen fluyendo en el amor de Dios. Por eso el sacerdote Abiatar le da los panes a David para que recuperen fuerzas, para que se levanten. Ahora el Señor Jesús les da la explicación, y en el capítulo 3 llega el día de reposo a la sinagoga, y se encuentra un hombre con una mano seca, y todos están allí pendientes. ¿Qué hace la religión? Pendientes. ¿Por qué el pastor no vino y bien corbata? ¿Sí ve? Estaba pensando eso. La religión vive juzgando, vive en ese continuo, ¿cierto? Entonces están pendientes de todo. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué el hermano hizo eso? ¿Por qué la hermana no hizo eso? Y el Señor Jesús parece como que de adrede, yo no sé qué le pasa al Señor, se acerca donde el tipo y lo sana. En el día de reposo, en el día de descanso. Está violando la ley. Y el Señor le pregunta: ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? ¿Dar vida en el día de reposo? Quedan callados. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una interpretación incorrecta de la palabra, fijamos normas religiosas, pero cuando fluimos en las formas de Dios, nos lleva a trascender mucho más a eso. Pero ¿cómo va a dejar a ese hombre? No importa. Dios lo ama. Tenemos que aprender a ver las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo es que mira los fariseos y los escribas a la mujer que es sorprendida en adulterio? ¿Qué es lo que quieren hacer? Matarla. ¿La ley lo decía? Entonces el Señor violó la ley cuando la perdonó, porque la ley decía eso, que la mujer que fuera, o la persona que fuera sorprendida en adulterio, debía ser apedreada, y se la trajeron. No era cuento, no era chisme, no era que le estaban inventando. Habían testigos de que la habían agarrado en esa plena situación, y la trae. Y el Señor Jesús dice: bueno, la ley hay que cumplirla. El Señor Jesús nunca dijo que la ley no se podía cumplir. El Señor no invalida la palabra, no me vaya a malinterpretar. La palabra está por encima de todo, y el Señor no invalida la palabra, sino que dice: listo, apedrienla, háganle, muchachos, solamente que empiece el que no haya violentado la ley. O sea, el que esté sujeto a la ley completamente, empiece. Y la gente dice: ay, caramba, me acordé, ay no, y empieza. ¿Por qué? Porque todos somos hombres pecadores dignos de misericordia. Yo les decía en alguna ocasión, el hecho de que mis pecados sean diferentes a los de Jason, o los de Jason a los de Miller, o los de Miller a los de este señor, no quiere decir que todos no seamos pecadores. Todos somos pecadores, y dignos ¿de qué? De ir a un Dios de misericordia, a encontrar su perdón. Por eso la religión vive estirando la mano para juzgar, para condenar, mientras el amor y la misericordia del Señor viven buscando cómo dar la oportunidad para que lleguemos a los pies del Señor. Por eso el asunto de la vestidura, el asunto de todo lo externo es importante, a la medida de que tenemos que tener normas estipuladas, porque sin normas tampoco se podrían hacer las cosas. Pero tampoco llegar a asuntos religiosos, donde básicamente estamos dando lugar y oportunidad para que la gente se llene de todo tipo de circunstancias y se aleje de Dios. Es cuando los hombres abrazan
la religión, aman la religión, pelean por la religión se mata, por la religión se hace cualquier tipo de cosas, pero por amor no somos capaces de hacer muchas cosas. Por amor no somos capaces de perdonar. Por amor no somos capaces de mirar a nuestro hermano, a nuestra hermana que ha fallado, darle la mano y sustentarlo. Por amor no somos capaces muchas veces de movernos en misericordia, ayudar a alguien. Por el contrario, decimos, ¿quién sabe qué haría para que esté pasando por esa situación? Santo, Dios nos guarde. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, la palabra sigue cumpliéndose. La palabra no pasa, no pierde vigencia. Pero no se metan con argumentos bíblicos para justificar sus formas incorrectas. No pongan la palabra como pretexto para no fluir en lo que tienen que hacer como hijos de Dios. ¿Recuerda Isaías? Cuando les dijo hipócritas, les dijo, a ellos, no a ustedes, ¿no? Ustedes enseñan cosas, hablan mucho, pero hacen poco. Entonces, el argumento religioso nos lleva a presumir de lo que somos. ¿Quién es usted? Un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo, redimido para la gloria de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Pero ahora está en un problema, porque tiene que sostener una posición que está argumentando. Entonces entró a la empresa y nadie sabía que era cristiano. Entró a la empresa y está sentando ¿qué? Su posición de cristiano, hijo de Dios, aleluya, redimido y vinculado a la Santa Iglesia Armón, como si fuera poco, donde pastorea el santo pastor Miguel. Con ese argumento entra al cielo y vuelve otra vez, tiene etiqueta claro, la gente no le está preguntando, pero ahora empieza él a tener una lucha de posicionamiento con su argumento. Entonces de pronto se le dio a la secretaria ese día por venirse bien pinchada la vieja. Se vino ese día con la minifalda y todo, y el hermano la vio así. Aquí yo dije que era cristiano. Tiene una lucha. ¿Por qué tiene una lucha? Porque no ha nacido de nuevo. Porque su argumento es un argumento religioso, un argumento que aprendió, cierto, a la medida que disponga su corazón. Pero tiene un argumento. Están echando el chiste de doble sentido y está que se totea la risa y dice, respéteme, yo soy cristiano. Ese va a ser el religioso. El que ha nacido de nuevo no anda argumentando nada. El que ha nacido de nuevo simplemente es. Él es. Y la gente ve en él algo diferente. La gente ve en él un motivo para guardar distancia, para guardar un respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho más que palabras. Hay realmente evidencias de que esa persona es una persona que no es como los demás. Esa es la diferencia. Entonces el Señor lo que nos dice es, saquen esos argumentos de religión, de presunción, de estar tal vez alardeando cosas que no tienen que alardear, y vivan conforme el Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hay? Libertad. No una libertad, como dice el apóstol Pablo, para hacer lo que la gana nos pegue. No una libertad para volvernos locos, no. Una libertad que está, ¿qué? Llevada por el amor de Dios a ser personas diferentes. Entonces ya no tengo que hacer esto, ya no tengo que hacer lo otro, sino ahora lo hago, porque entiendo que el amor de Dios ha llegado a mi vida y me ha hecho una persona totalmente diferente. Pero no hay pero, porque para la fe no hay pero. Para la religión existen todos los peros del mundo. Nosotros decidimos si seguimos con nuestros argumentos religiosos. ¿Por qué? ¿Dónde aprendemos la religión? En la iglesia. ¿Cuántos decían aleluya antes de llegar a una iglesia cristiana? Ni siquiera en la católica, ¿no? Ahora somos aleluya, hermano, aleluya. Hermano, ¿cuántos van a ir este domingo a la salida del parque? Amén, pastor. No, yo pregunté cuántos van a ir, no que amén.
Pero nos volvimos amén para todo, ¿cierto? Todo lo responde con un amén. Amén, gloria a Dios, hermanos, sí. No. ¿De dónde saca eso? Amén quiere decir estoy de acuerdo, ¿cierto? Gloria a Dios, sí. Pero nos volvimos no es que sea malo, por favor no me vaya a malinterpretar. Hay momentos en que un machucón, un aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y con lágrimas, con quebrantamiento. Sí, porque nace del corazón, bueno, y del sistema central nervioso un poquito. Pero es bueno usar el léxico, pero no abusar del léxico cuando no hay una vivencia. Cuando el léxico sale de un corazón que se ha rendido delante del Señor, entonces ¿sabe qué? Se está testificando de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. El Señor quiere que nosotros seamos hijos, con todo y lo que tenemos, Ana. Bueno, que más es merced que yo. No, con todos nuestros defectos, con todas las cosas que tenemos que arreglar, con todas las luchas que tenemos. Quiere que seamos simplemente ¿qué? Hijos. Hijos que entiendan que están rodeados de personas imperfectas. Sí, te dirá, bueno, pero mi pastor sí es santo, gracias. Con eso que sepan, ya no quiero que sepan nada más. ¿No? Todos estamos en la lucha, todos estamos peleando, todos estamos, todos los días estamos confrontados con algo. Pero el amor de Dios es el que nos sostiene. La religión nos hace sentir miserables. La religión nos hace sentir que no tenemos oportunidad. La religión nos dice que merecemos morir apedreados. Pero la palabra dice, hijitos, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. O sea, hay oportunidad a Cristo Jesús. Bonito el Señor, ¿no? Ninguno que viene a mí yo le echo. Ay, pero es que Señor no diezme. No lo reciba, Padre. Sí, yo estoy orando, sí, no reciba ese sinvergüenza que no. No. Eso es asunto suyo. ¿Con quién? Con Dios. Pero el enemigo le dice, le está yendo mal porque no diezmó, porque no ofrendó. ¿Sí ya le han enseñado eso? Yo lo voy a poner de otra forma para que no le toque el bolsillo, perdón, para que no le toque el diezmo. Es real. Yo tengo la costumbre, yo no sé si es religioso o no, pero apenas voy saliendo de carretera, voy de Soacha para allá y empiezo, Padre, guárdanos, Señor. Siempre empiezo a orar cuando voy en carretera, Señor, guárdanos, dame sabiduría para manejar el carro. Y algún día se me olvidó, iba con un poco de evangélicos ahí en el carro, pues 4, y se me olvidó orar. Y dije, hermano, no oramos. ¡Ay, pastor, oremos! Entonces dije, si no oramos, ¿qué? ¿El Señor nos echa por un despeñadero de estos o qué? ¿Son posturas religiosas? Claro. No es que no sea bueno orar, por supuesto. No sé si me estoy haciendo entender. Claro que es bueno orar, claro que es bueno colocar el viaje en las manos del Señor, claro que sí, por supuesto. Pero si se le olvida, entonces ¿qué? ¿Se accidentó? Hoy me partieron preciso porque no oré esta mañana. ¿De dónde saca esos conceptos, hermano? De la religión. O sea, usted tiene un Dios que está así, con un garrote, y esa mañana se levantó usted y no hizo el devocional y dice, no hiciste el devocional, tome su comparendo, mijo, para que aprenda. Ese es un Dios de religión. Ese es un Dios de religión. No oraste esta mañana, te voy a empujar el carro allá para que... No has entendido el amor y la misericordia de Dios porque has aprendido la religión, pero no has aprendido a entrar al corazón de tu Padre. Quiero cerrar con esto. Pedro es un sinvergüenza. Sí, tiene que ser un sinvergüenza, y discúlpeme por favor, usted dirá que lo estoy juzgando, pero ya se murió, estoy hablando del cuerpo, no del alma. Claro, el Señor le dice, mi viejo, me vas a negar, antes de que cante el gallo me vas a negar.
Y pero qué va, hermano, le negarán esos faltones. Yo no, contigo para las que sea. O sea, Pedro está seguro, tiene el argumento fijo. No, no, no. Por ahí el Judas, que lo he visto robando. De pronto el tonto es el Tomás que no cree. Pero yo, no. Pedro está seguro. El Señor le dice, ay, mi viejo. Y efectivamente sonó la trompeta. ¿Ya les expliqué cuál era el canto del gallo? Sí, porque yo escuché tantas predicaciones bien intencionadas, por supuesto, pero religiosas, ¿no? Entonces recuerdo a un evangelista decir, y sonaba el gallo y cantaba una vez, y sonaba el gallo 2 veces, y cantaba el gallo 3 veces. Y yo decía, wow, yo me imaginaba al gallo cantando y a Pedro allá negando al maestro. Pero cuando me pongo a estudiar, resulta que el canto del gallo era un toque de corneta que se hacía para empezar el servicio en el templo. O sea, no era que cantaba el gallo, sino que tocaban una trompeta y le llamaban el canto del gallo. Entonces le dice, antes de que toquen la trompeta para el servicio, usted me va a negar. Y Pedro sí, efectivamente esa noche está allá con la gente y viene una criada, porque no falta el que viene a fregarle uno la vida y le dice, ay, tú estabas con él. No, que ábrase, yo no sé quién es ese señor. Y bueno, usted ya conoce la historia y le dice, ay, pero usted habla igual que él. ¿Cuál? ¿Qué va? Yo. Y bueno, esa es mi versión, no sé, compre esa versión, es muy entretenida. Y finalmente lo niega. Ahora, cuando lo acaba de negar, dice la Escritura que levanta sus ojos y encuentra su mirada con la del maestro. Discúlpeme, solo contésteme esto. Si usted hubiera sido el maestro, ¿qué le dice? ¿Faltón? ¿No le había dicho ya? Lo mira y si es mujer le hace así. Le hace así. Claro. Pero imagine por un momento cuál es la mirada del maestro. Si dice que Pedro irrumpió en llanto, con ojos de amor, de misericordia, ese es el maestro. La religión lo condena. La religión le dice, estaba advertido. ¿Por qué lo hizo? Ábrase, hermano, no tienes oportunidad. Pero el maestro lo acoge con solamente mirarlo. Y cuando se vuelve a encontrar con él, según el Evangelio de Juan, en la playa, lo encuentra desnudo. Lo llama, le tiene un pescado porque no han pescado nada, están en ayunas. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. ¿Por qué me negaste, faltón? No, eso no le dijo, perdón. No, es una versión que yo quería escribir, pero no es así. ¿Me amas? Sí. Pastorea mis ovejas. ¿Cómo, Señor, le vas a dar esa autoridad y a delegarle ese oficio a este hombre que te negó? O sea, explíqueme en eso, por favor. ¿Usted le daría semejante privilegio a alguien que le ha faltado así? Pero Dios lo hace. ¿Entiende la diferencia entre el amor y la religión? Pastorea mis ovejas. Ese es el Señor. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que no andemos argumentando y hablando, sino que dejemos que nuestro corazón se llene de amor y hagamos las cosas a la manera de Él, siempre a la manera de Él. Eso generará resultados grandiosos en nuestra vida y atraerá muchas vidas para el Señor. Incline su cabeza, por favor. Ore al Padre. Señor y Dios, hoy venimos delante de ti reconociendo que hay cosas que hemos aceptado como ciertas, como válidas, pero que muy seguramente no tienen que ver, Señor, con lo que tú pretendes. Queremos desechar toda forma, Señor, que no convenga a nuestra relación contigo, Señor.
desatarnos de todo lazo religioso, de toda forma, Padre, que son meramente conceptos humanos, Señor, y hacer las cosas a tu manera. Enséñanos, Dios. Enséñanos las formas que son del cielo, Señor. Ayúdanos para que podamos tener intimidad contigo, para que podamos conocerte, para que podamos, Padre mío, Señor, vivir conforme tu palabra y no lo que nosotros creemos que está ahí. Enséñanos a amarte a ti y amar a nuestros semejantes. Enséñanos a amar a aquellos que están, Padre mío, Señor Dios, en nuestro entorno, a los que fallan, a los que de alguna manera, Señor, hacen las cosas incorrectas, Dios. Hoy reconocemos, Señor, que en ocasiones hemos juzgado y hablado más de lo que tenemos que hablar. Pero hoy imploramos misericordia para nosotros y para ellos. Haznos restauradores. Haznos personas, Señor, que puedan siempre fluir en amor y misericordia, Señor. Quebranta toda forma, cualquiera que sea, de religiosidad, y danos la vida en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí tienen que diezmar. Ay, no, es verdad que dije que no. Es que, no. Dios les bendiga. Saludo a todas las personas que nos están viendo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Los dejo en las manos del Señor. Gracias por respaldar la obra. Allí seguimos con Neki, con David Plata y con gracias por respaldar la obra. El Señor les multiplique grandemente por su generosidad. Que Dios les guarde, las bendiga. Que tengan una excelente semana en Cristo el Señor. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana madrugando con Dios. Los que están aquí